La Pascua de Jesús es vida nueva. La Pascua de Jesús renueva y sostiene nuestros corazones, sostiene nuestras vidas, cuando también a nosotros, como a los discípulos, en el Evangelio de hoy nos encontramos también confundidos, nos encontramos haciéndonos muchas preguntas en medio de tanta incertidumbre y en medio de tantos vaivenes, ¿no? Y de idas y vueltas en que nos tiene este tiempo especial de pandemia. Pero la resurrección de Jesús de entre los muertos, sobre todas las cosas, nos tiene que ayudar, como termina diciendo este pasaje del Evangelio de Lucas, a la conversión de nuestros pecados. Y la conversión de los pecados significa, como decíamos al comienzo de la Cuaresma, ¿se acuerdan? Volver a Dios, constantemente volver a Dios. En esta situación tan complicada que nos toca vivir, de este tiempo, el corazón también se turba. Nosotros también nos hacemos muchas preguntas y creemos ver fantasmas, muchos fantasmas, que a veces nos los creamos nosotros, y entonces así surge el miedo. Pero ahí sale Jesús resucitado. Los que volvían de Emaús y tuvieron aquella experiencia tan hermosa en el camino, cuando Jesús se pone al lado de ellos sin saberlo, comienzan a hablar con Él, comienzan a tener un diálogo con Él, le cuentan a Jesús lo que les está pasando, que están tristes, que están desanimados. El Maestro, en aquel en el que confiábamos, a ese lo han matado. Y se lo cuentan a Jesús. Y creo que este tiempo también es para que nosotros podamos contarle a Jesús, no solo en este encuentro de la Eucaristía, en este encuentro de la comunidad, en esta mesa compartida, sino que se haga oración todos los días. Que le podamos decir al Señor cuáles son nuestros miedos, que le podamos decir al Señor cuáles son nuestras incertidumbres y esa perplejidad que a veces nos quita la alegría, que nos bajonea. ¿Por qué? Y por todo lo que nos toca vivir, por todo lo que nos hace sufrir. Y el sufrimiento justamente es causa del pecado. El sufrimiento es causa del pecado. Por eso hay que anunciar a Jesús muerto y resucitado para convertir el corazón a esa vida nueva, para convertir nuestro corazón y decir: yo creo en Jesús y creo en este Jesús que sale a mi encuentro y que se transforma para mí resucitado en la paz de mi corazón. ¿Y qué es esa paz? La confianza de saber que está en medio de nosotros, que está en la palabra, que está en la Eucaristía, que está en la comunidad, que lo hace presente en la misión, en las tareas pastorales, que lo hace presente en los lugares donde hay tanto sufrimiento también y tanto dolor. Y esa es nuestra tarea entonces, al celebrar la Pascua. Lo que hacía Pedro, hoy escuchábamos en la primera lectura, en los Hechos de los Apóstoles, Pedro sin miedo, con mucha valentía, les dice a aquel a quien ustedes entregaron, por el que renegaron, al que mataron, ese ha resucitado. Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ese acontecimiento. Seremos nosotros también testigos de ese acontecimiento, viviendo en nuestra vida la Pascua. Decía la carta de San Juan: la señal que lo conocemos, la señal de que amamos a Dios, la señal de que creemos en Él, es que vivimos el Evangelio.
es que vivimos su palabra. Por eso, cuando en ese camino de Emaús Jesús va escuchando lo que les pasa, comienza a hablarle de las Escrituras, comienza a hablarle de Moisés, de los profetas, porque todo el Antiguo Testamento es una preparación de lo que hoy estamos celebrando y de lo que celebraremos eternamente algún día, aun cuando no estemos acá, la Pascua eterna, la vida eterna en Dios. Y así la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no hablan más que de este misterio que celebramos y que es la Pascua, y que de la que tenemos que hacer nosotros también experiencia en nuestra vida y en nuestro corazón, sobre todo, como les decía, con el testimonio, con un testimonio que a otros contagie para darse cuenta de que no nos podemos quedar solamente quejándonos, lamentándonos, y algunos de brazos cruzados, mirando cómo la vida pasa, sino poniendo, como decía una santa, Santa María Josefa Rossello, poniendo nuestras manos al trabajo y el corazón en Dios, y haciendo aquello que transforma el mundo y que no es otra cosa más que el amor de Dios, el amor del Señor que venimos a buscar, el amor del Señor que queremos compartir. Por eso pidámosle esto que le decíamos en el Aleluya: Señor, explícanos las Escrituras, que podamos entender tu mensaje, que lo podamos hacer vida, que arda en nuestro corazón, que ilumine nuestra vida cotidiana y que nuestro diálogo con Él, sincero, franco y profundo, nos anime constantemente a ser testigos de todo esto, termina diciendo el Evangelio de Dios, el Evangelio de hoy, a ser testigos de la Pascua y vivir como resucitados y amar como resucitados, sin desanimarnos, de manera valiente. Así como dice el Papa Francisco en esa hermosa carta que nos regaló sobre el año de San José, y habla de él, de un hombre valiente, silencioso y creativo, que también pasando por tantas situaciones difíciles y complicadas, supo confiar en Dios. Como buen judío, confiando en la ley de Moisés, en los profetas y en la realización de ese misterio al que él cuidaba junto con María. El Señor les dice a los discípulos: vengan, mírenme, tóquenme, toquen mis manos. Recordando lo de la semana pasada, ¿se acuerdan cuando le decía a Tomás: trae aquí tu mano, trae aquí tu dedo, aquí están mis heridas? Que arda nuestro corazón en el amor para que podamos llegar a las heridas de tantos hermanos nuestros, a los sufrimientos de tantos hermanos nuestros que están necesitando del amor de Dios, y podamos ser una iglesia pascual y misericordiosa, una iglesia misionera, una comunidad comprometida, que no solo celebra la Pascua, sino que también la vive. Que así sea. Recemos juntos el credo. Creo en